Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. En esta mañana tenemos entonces a nuestro hermano José Tomás Saá, que es siervo de nuestro Dios en la ciudad de Pasto, Nariño, y gracias también a los hermanos de la congregación en Pasto que están acompañándonos en este primer día de la semana. Entonces, nos disponemos a escuchar la palabra con reverencia, con respeto y buscando siempre que esa palabra quede atesorada en nuestro corazón. Buenos días con todos, el Señor les bendiga. Es una bendición grande para mí, para mi familia, para la iglesia, tener esta oportunidad de llegar hasta sus hogares y traer el mensaje esta mañana de la palabra de Dios, que nos habla a través de, en esta oportunidad, del mensajero a Tiatira. Es el texto que leyó anteriormente el hermano. En el capítulo 2, el verso 18 en adelante. Ya hablando un poquito de la historia de lo que es Tiatira, si ustedes miran ahí en Hechos capítulo 16, el verso 14, Hechos capítulo 16, el verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol Pablo, y en este texto. Lo que quiero destacar de este verso es que Lidia, vendedora de púrpura, que como todos la conocemos, ¿verdad?, era ciudadana de la ciudad de Tiatira. Ahora, es posible, no estoy afirmando, sencillamente estoy diciendo, es posible que a través de la influencia de ella se originó la iglesia en esa ciudad. Recuerden que es una posibilidad, pues no hay que desecharlo. Un poquito de historia también de Tiatira. Se la conocía por los gremios o por los sindicatos que existían en esa ciudad, bien organizados, muy bien organizados en los diferentes oficios. Sí, era una ciudad bastante productiva en cuanto al trabajo de cuero, de lana, de lino, de metal, tintoreros, habían modistas, gremios de alfareros, de panaderos y muchos oficios más que se encontraban bien organizados en esa ciudad. ¿Sí? Ahora, el problema no eran los oficios, ni los gremios, ni los sindicatos, podríamos decir acá en Colombia, ¿verdad? El problema era que cada gremio, cada sindicato tenía su propia deidad, ¿sí?, al que consideraban su patrón. Y claro, era objeto de adoración. Algo así como las patronales acá en Colombia, ¿no? En cada pueblo de Colombia tienen su patrón, su santo de devoción, decimos, y le brindan pues culto y todo lo que sabemos de ello. Eso pasaba ahí en Tiatira, ¿sí? Y dichos cultos iban acompañados de orgías sexuales. Por ahí ya nos vamos asombrando, ¿verdad? Y toda clase de diversiones paganas y comidas que habían sido sacrificadas a ídolos.
Miren el desorden que existía entonces en Tiatira. Gremios muy bien organizados, sí, maravillosamente, buena entrada y sustento para sus familias, pero como tenían su patrón, su deidad, sí le rendían culto a ese ídolo, y sus fiestas eran totalmente desordenadas, un desorden bárbaro, hermanos, porque esas fiestas tenían esa práctica no pagana, sacrificaban a los ídolos y todos llegaban pues a comer de lo sacrificado a ídolos, pero más las fiestas de ellos eran con el centro, digámoslo así, de esto, eran sus diversiones sexuales, orgías sexuales. ¿Sí? Ahora, claro que esto no era el problema para ellos, porque de todas maneras era un vivir de ellos, ¿no? El problema aquí en esta ciudad era para los cristianos. Sí, como ya dijimos, pues de alguna manera se originó una iglesia ahí en Tiatira, pero los cristianos tenían ese problema. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían que elegir, ¿sí?, en contaminarse con los paganos o permanecer fieles a Cristo. Tremenda situación. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Porque los gremios, los sindicatos, a nadie, dígame bien, a nadie le daban trabajo a menos que aceptaran sus normas, a menos que aceptaran su idolatría y todas las normas que tenían estos sindicatos, estos gremios. Tremendo problema para los cristianos en ese momento. Y es por eso que Juan nos escribe de esta visión aquí en Apocalipsis, que lo tenemos ya en el verso 18, capítulo 2, verso 18. El verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Mira, hermano, dice la palabra de Dios que Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Entonces es evidente que estamos viendo a Cristo, al Hijo de Dios. Dice que tiene ojos como llama de fuego. Esto significa que todo lo ve, que todo lo conoce, es decir, que te conoce a ti, hermano, que conoce tus pensamientos, así como conocía los pensamientos allá en Tiatira de toda la gente. La misma razón es en nuestro tiempo. No le podemos engañar, es posible que engañemos a otros, pero a Dios no le podemos engañar, porque tiene ojos como llama de fuego que penetra hasta nuestro pensamiento, hermano. Entonces Él conoce todo tu pensamiento, todos tus movimientos, y bueno, lo conoce todo, ¿verdad? También dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ¿sí? Refulgente, brillante. ¿Cómo dice la palabra? Pies como bronce, ¿sí? Entonces, esto indica que ningún inicuo, ningún malo, ningún perverso, a menos, claro, que se arrepienta, va a escapar del castigo divino. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el verso, ¿sí? Ahora mira el verso 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Un elogio maravilloso que hace el Todopoderoso de esta iglesia en Tiatira. Estamos hablando ya de la iglesia en Tiatira, no estamos hablando de la ciudad, sino de la iglesia en ese lugar tan difícil de convivir, ¿no? Maravilloso cuando dice, yo conozco, ¿sí?, tus obras. Conocía el amor de esa congregación. Pero mira, una cosa maravillosa. Ya sabemos cómo era la situación de los cristianos. Era bastante difícil porque ellos no podían trabajar en esos sindicatos, en esos gremios.
Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Esto indica que el amor de los cristianos se manifestaba en la práctica. ¿Sí? En la práctica. Los miembros hallaron la manera de ayudarse unos a otros. Mira esa actitud de la iglesia. Qué maravilloso, ¿no? Porque por la situación que estaban viviendo en ese momento. Entonces buscaron la manera de ayudarse unos a otros, ¿verdad? Para pues no caer en la desesperación, ¿sí? Entonces, como puedes ver que era una iglesia llena de fe. Aquí está el verso, mira. Conozco tu fe. Y esa fe era que los impulsaba a ellos a depender totalmente de Dios. Y mira que aquí también nos da un mensaje. Es importante, es vital en nuestras vidas depender totalmente de Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y este es el ejemplo de la iglesia en Tiatira, ¿sí? Que habían aprendido a depender totalmente del Señor antes que en sus propias fuerzas. Era una iglesia entonces que se mantenía firme a pesar de las circunstancias negativas que tenían que enfrentar. Otra cosa que conoce Jesús aquí, mira, conozco tu paciencia, dice ahí, ¿no? El verso 19. Conozco tu paciencia, porque la verdad no era fácil habitar con gente tan mala y tan idólatra, sí, tan desordenada. Pero dice el Señor, yo conozco tu paciencia, ¿verdad? Conozco de tus obras postreras. Qué hermosa esta parte de este elogio que hace el Señor. Conozco, dice, tus obras postreras que son más que las primeras, son más que las primeras. Esto indica que la iglesia de Tiatira, pese a todo lo negativo que vivía en esa ciudad, no habían perdido su ánimo. No, hermanos. Al contrario, le habían puesto todo el amor, toda la fe, todo el ánimo y el entusiasmo para seguir adelante. Si nosotros hubiéramos estado en esos tiempos, preguntémonos, ¿qué hubiera sido de nuestras iglesias? Hermanos, a veces nos desanimamos con tan poco, porque a veces las iglesias comienzan bien, comienzan con un entusiasmo maravilloso, pero a medida que pasan los años viene bajando ese ánimo, ¿verdad? Entonces incluso se asemejan muchas iglesias a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que se pierde el primer amor. Pero en Tiatira no pasaba esto, pese a la situación, voy a ser enfático en eso, pese a la situación que vivían, ellos seguían adelante, buscaban la perfección, cuidaban la salvación, porque ellos habían aprendido que este camino los llevaba a la vida eterna. Y es importante tener en cuenta esa situación, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente lo que vale la pena, ¿sí? Y así lo enseña Tiatira, es no perder el ánimo, no perder el entusiasmo, ¿sí? Y esa es la parte maravillosa que encuentro de este verso 19, que el Señor les elogiaba que sus obras postreras eran más que las primeras. Eso indica que iban hacia arriba, que iban adelante, no desmayaron, en ningún momento no se desanimaron y seguían adorando al Señor de la misma manera que lo hacían al comienzo, al originarse la iglesia. Pero parece que, bueno, la vida es así, ¿no? No todo es perfecto. Mira el verso 20. ¿Qué es lo que encontramos en el verso 20? La primera palabra que encontramos ahí es pero. Oh, hasta el verso 19 yo estaba emocionado también. Decía, qué iglesia tan maravillosa, qué iglesia tan ejemplar, qué envidia de iglesia, ¿verdad? Con fe, con paciencia, con entusiasmo, siempre hacia arriba la iglesia. Pero en el verso 20, ¿verdad? Como que baja de tono. ¿Qué dice la palabra? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y mire las cosas poquitas que tenía. Que toleras que esa mujer Jezabel, pero miren esta parte, que se dice, no que era profetisa, sino que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿A quién encontramos ahí? Hermanos, encontramos una mujer bella, hermosa ella, pero con un corazón negro, malvado, ¿verdad? Similar a la Jezabel que encontramos allá en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Primera de Reyes, la esposa de Acab, rey de Israel. ¿Sí? ¿Quién era esa mujer? Mira, esa mujer no solo dominaba a su esposo. La historia es muy bella, que ustedes la pueden leer ahí en la Primera de Reyes, el capítulo 16 hasta el capítulo 22. No solamente dominaba a su esposo, lo tenía controlado a su esposo y todo controlaba a esta mujer Jezabel del Antiguo Testamento. Y es más, al profeta que se atreviera, dígame bien lo que digo, al profeta que se atreviera a corregirle o llamarle la atención, lo mandaba a matar. Sí, así, lo mandaba a matar. Y en una ocasión, incluso Elías, que les había corregido, les había llamado la atención a ella y a su esposo, esta mujer tan mala, dijo, no, se juró encontrar a Elías y matarlo. Que no pase este día, pero yo mato a ese hombre, a ese profeta. ¿Verdad? Esa era la Jezabel del Antiguo Testamento. Sí, te repito, la historia de ella está en la Primera de Reyes, el capítulo 16 hasta el capítulo 22, y te vas a emocionar mirando esa historia de esa mujer tan perversa. Ahora, sí, y es posible también que esta mujer, Jezabel de Tiatira, se ganara ese nombre, ¿no? Por su malvado corazón. O sea, la comparaban con ella. Algunos dijeron, no, pues es la misma Jezabel. ¿Sí? Y el mismo texto, podemos ver que la compara con, porque a nadie se le ocurriría ponerle a su hija Jezabel, ¿no? Ay, qué lindo nombre, es que como es un nombre bíblico, qué bonito Jezabel. Cuidado con eso, hermano. Hay que entender bien la palabra de Dios. A veces hay nombres que como son bíblicos, qué bonito. Es posible que a esta mujer le pusieron ese nombre sin pensar que se asimilaba a la mujer Jezabel, esposa del rey Acab, mala, perversa, igual que esta, en Jezabel de Tiatira, tenía éxito en seducir a los cristianos. Dígame bien esto, hermano, porque ella decía lo que a muchos nos gusta que digan. A muchos nos gusta oír, como dice la palabra de Dios en la segunda de Timoteo. Miremos la segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen que comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira esto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quién era entonces esta Jezabel en Tiatira? Sí, tenía una capacidad, hermanos, impresionante de convencer, una capacidad de persuadir a los cristianos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos, que impresionaba. Sí, hay historiadores que dicen que iba de casa en casa a convencer, a persuadir, a sacar cristianos para llevarlos, es posible, a los gremios, ¿no? Ella conocía a los gremios, los sindicatos. Y se había fijado esta mujer en los cristianos, que eran tan ordenados, tan inocentes, tan buenas gentes, ¿verdad? Y se propuso destruir la iglesia. Claro, es posible pues que orientada por el mismo Satanás, ¿no? Recuerden que Satanás no descansa, hermanos, no descansa hasta destruir la iglesia. El propósito de Satanás es ese. Como no pudo destruir a Jesucristo, la arremetió con la iglesia.
Pero la iglesia ha seguido fortaleciéndose, hermanos, y venga, tenga en cuenta esto, ¿sí? El propósito de Satanás es destruir la iglesia. Y como no ha podido, ahora se mete en los hogares, en las familias. Ahí la tenemos a Jezabel, entrando a las casas de los cristianos para sacar cristianos, para llevarlos a fornicar, para llevarlos a comer lo sacrificado a ídolos y sacarlos de la iglesia. Tremendo eso, ¿no? Bárbaro este pasaje, sí. Y eso es lo que debemos, y invito, hermanos, a que tengamos sumo cuidado. Porque hoy por hoy, y con lo que estamos viviendo, y para la gloria de Dios, que están cerrados nuestros locales, es cierto, pero la palabra no está cerrada. Y mire, hoy maravillosamente estamos Bogotá y Pasto, ¿verdad? Seguramente ese Satanás está más furioso que nunca, como león rugiente, más todavía, más que un león rugiente. Él no sabe cómo exterminarnos, cómo acabarnos. Y en eso quiero darles este mensaje. No permitan que Satanás entre a sus hogares, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿no? En Efesios capítulo 4, el verso 27, ni deis lugar al diablo. Santiago también dice en el capítulo 4, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces debemos tener presente lo que la palabra de Dios nos invita, ¿verdad? Ahora, en el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios es paciente también. Dios le ha dado a esta mujer Jezabel en Tiatira que se arrepienta, que deje esa actividad, que deje a los cristianos tranquilos. ¿Sí o no, hermano? Aplicando un poquito esto, hermano, nace una pregunta, ¿no? Estudiando este tema y preparándolo, me hice una pregunta y que quiero que ustedes también se la hagan. ¿Habrá Jezabel en nuestro tiempo? Pregunta. Todos conocemos la congregación, ¿no? Todos pertenecemos a una congregación, a la iglesia de Cristo en todas partes. Y me preguntaba, ¿habrá Jezabel en nuestro tiempo? Y la otra pregunta es, ¿cómo detectarlas? Y pensando en esto que les participo también, creo que es fácil detectar las Jezabeles en las iglesias de Cristo. Mira, te voy a dar una pista. Son aquellas que ejercen dominio y control a los padres. ¿Las has visto? Sí. Mujeres cristianas que controlan al papá, a la mamá, con sus caprichos. ¿Verdad? Ahí están. Es una pista. Y cuando controlan al papá, cuando controlan a los padres, el segundo paso, ¿a quién controlan? Hermanos, al esposo. El esposo es controlado por estas mujeres Jezabelitas. Y no contentas con ello porque ya controlan al papá. Controlan al esposo y ahora quieren controlar. ¿A quién? Al predicador, al evangelista, a los ancianos. ¿Sí? Quieren el control de la iglesia. ¿Sí las han visto? Bueno, si no las han visto, mucho mejor, es una bendición. Pero por lo menos ya les estoy dando una pista para que miremos y observemos las Jezabelitas en nuestras congregaciones. ¿Sí? Es más, y son aquellas que persuaden, que convencen a los demás a hablar mal de los demás. Son astutas. Sí, hablando cosas malas de los demás. Jezabelitas. Ahora, ¿tienen oportunidad de salvarse? Claro que tienen oportunidad de salvarse, no, todavía no están destruidas ni condenadas. Sí, la palabra de Dios que dice en el verso 21, incluso a ellas, ¿no? Les he dado, voy a poner en plural, les he dado tiempo para que se arrepientan. Arrepiéntanse.
arrepiéntanse. Si hay Jezabales en la iglesia, hay que arrepentirse, hermanas. Y hermanos también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque ya están convencidos por las Jezabales, entonces quieren actuar de la misma manera que actuaron los cristianos que se dejaron convencer allá en Tiatira. ¿Mm? Entonces les está diciendo, arrepiéntanse, ¿verdad? De su fornicación, de su mal proceder, de su vida desordenada que tenían ya y que se habían metido a los gremios, a los sindicatos y vivían una vida totalmente idólatra y perversa. Mira el verso 22 y 23. Si no hay arrepentimiento, sufrirán las consecuencias de sus pecados. Mira aquí el verso 22. He aquí, dice el Señor, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sí, la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella. Y dice, si no se arrepienten, obviamente, si no se arrepienten de las obras de ella. Les está diciendo a los cristianos, arrepiéntanse, dejen de seguir a esa mujer mala, dejen de hacer las cosas que ella hace, ¿verdad? Y el verso 23 dice la palabra de Dios, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando dice hijos, está diciendo a sus seguidores, ¿sí? A los seguidores, a los que se dejaron convencer. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. No lo podemos engañar al Señor. Pero les está dando entonces ese tiempo de arrepentimiento. Si no se arrepienten, dice la palabra, que la arrojó en cama, en gran tribulación, y a sus seguidores, el verso 23, los va a herir de muerte. Como no se arrepintieron, sufran las consecuencias, señores de Tiatira. Tremendo eso, ¿no? Bien, hermanos, en el verso 24 vemos que cambia de tono, ¿no? De la severidad, ¿a qué? A la ternura. Qué bonito, ¿no? Este verso 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A propósito, las profundidades de Satanás son todas esas situaciones que a veces se presentan también, ¿no? Por seguir los malos pasos. Fornicación, adulterio, robo, corrupción, deshonestidad. Son las profundidades consecuentes, ¿no? De seguir los malos caminos, los malos pasos. De seguir a las Jezabales. No debemos dejarnos seducir por esas situaciones que como en este verso dice, profundidades de Satanás. Yo os digo, dice, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Verso 24 es lo que está diciendo, ¿sí? En cuanto a estas cargas, les está hablando es a los fieles, a los cristianos fieles, a los que no se dejaron seducir, a los que no se contaminaron, ¿verdad? Y es posible que no los hacía responsables, ¿no? A los cristianos fieles, no los hacía responsables del desorden de los que se habían ido de esa iglesia de Tiatira, ¿verdad? Entonces, tenemos esa parte, ¿sí? Y no les iba a exigir tampoco que resolvieran ese asunto. Es algo así como si el Señor les hubiera dicho, bueno, hijos, lo que ustedes hicieron, pues está bien. No les voy a exigir más de lo que ya han hecho, sino que se mantengan firmes hasta que yo venga.
¿sí? No les voy a exigir nada más, no les voy a poner otras cargas porque la situación es muy difícil, déjenme eso a mí, ¿verdad? Pero ustedes, a los que se quedaron ahí, ¿sí? Fieles, ¿no? Manténganse en firmes hasta que yo venga. Es importante la fidelidad, hermanos. Muy importante la fidelidad, ¿verdad? Los versos 26 al 28 tenemos una promesa maravillosa. Dice la palabra, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no es hasta mañana ni hasta el próximo domingo, sino hasta que venga el Señor, yo le daré, ¿qué? La autoridad sobre las naciones. Eso indica que Dios va a participar de su gobierno a todos aquellos que se mantienen o nos mantenemos fieles hasta que el Señor venga y no solamente nos da participación de su gobierno, sino de su victoria sobre el mal, ¿verdad? Dice también, yo le daré la autoridad sobre las naciones, verso 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Verso 28, qué bonito. Y le daré la estrella de la mañana. Eso indica, hermanos, que Jesús, ustedes saben por el mismo Apocalipsis en el capítulo 22, el verso 16, que Jesús se identifica como la estrella de la mañana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todos los que permanezcamos, así como los de Tiatira permanecían fieles con buen entusiasmo, buscando la perfección, y que pese a esa mujer que sedujo a muchos cristianos y que sacó a muchos cristianos de la iglesia, los que quedaron fieles, el Señor no les puso otras cargas más que seguir adelante, que se mantengan firmes, firmes. Y ese mensaje es para nosotros, hermanos. Ese mensaje nos está invitando a no dejarnos persuadir por el mal, sino a seguir adelante con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza primera, ¿verdad? Algo así como la de Éfeso, ¿no? Con el primer amor, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque la promesa más grande es que vamos a ver la estrella de la mañana. Así como se ve la estrella de la mañana, ¿no? Después de una noche oscura, ¿verdad? Y si nos fijamos hacia el oriente, vemos ese lucero de la mañana dando lugar a un nuevo día. De la misma manera, no vamos a ver el lucero, pero vamos a ver a Cristo, hermanos. El lucero de la mañana, como él mismo se identifica ahí en Apocalipsis capítulo 22. La invitación entonces esta mañana, hermanos, es a permanecer firmes, con entusiasmo. Nada de desánimo, hermano, nada. Sí, el diablo incluso con esta situación que se ha presentado a nivel mundial, es más, está fracasando, porque las iglesias hemos tenido ahora mejor ánimo. Sí, iba a un elogio esta mañana, permítanme, hermanos. ¿Cuándo íbamos a tener un culto unido entre Bogotá y Pasto? Es que estamos a una distancia bastante larga, casi 24 horas de camino. Nunca nos hubiéramos imaginado tener un culto unido, ¿o sí? Gracias a Dios estamos unidos esta mañana. Sí, conociendo hermanos de Bogotá y de Bogotá conociendo hermanos de Pasto. Y no solamente nosotros, hay muchas iglesias que están haciendo lo mismo, conectándose unas a otras. Los jóvenes tienen actividades, las damas tienen actividades, la iglesia en general tiene una gran actividad. Pobre diablo. Claro que se la ha de estar pensando cómo amargarnos la vida, pero los cristianos, los fieles, los fuertes, vamos a seguir adelante con el mismo entusiasmo. Amados hermanos, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta ustedes, hermanitos, y que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Sigamos adelante con la misma fidelidad y el mismo entusiasmo. Bendiciones para cada uno
ustedes en sus hogares. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo